La idea es poder dar una pequeña pincelada sobre la diversidad del género Carex en Chile, también un poco sobre la geografía y la fitogeografía de Chile, y enfocado principalmente en los resultados que obtuvimos durante una expedición botánica que realizamos este año durante el verano austral en enero, en conjunto, ¿cierto?, con investigadores de la Universidad Pablo de Olavide. Entonces, para comenzar, caracterizar a nuestro grupo de estudio, el género Carex pertenece a la familia Ciperaceae, una familia que se parece un poco a las gramíneas y a los juncos, ¿cierto? Son plantas graminoides, pero que se distinguen por algunas características morfológicas como las que muestro acá, algunas características vegetativas y características reproductivas. Y dentro de la familia Ciperaceae, el género Carex se distingue muy fácilmente, principalmente por dos características. La primera es que tiene siempre flores unisexuales. Todos los géneros de la familia Ciperaceae tienen flores bisexuales, salvo Carex, que puede tener flores bisexuales, o sea, flores unisexuales dentro de una misma espiga, o puede tener flores unisexuales en espigas separadas. Y el carácter, sin duda, que mejor distingue este grupo es la presencia de el utrículo o periginio, que es una estructura única del género Carex, y que es básicamente una hojita, ¿no es cierto?, una gluma, una bráctea, que envuelve completamente al ovario, al gineceo, y fusiona sus márgenes, formando una botellita, una especie de botellita completamente sellada, salvo su parte apical por donde salen los estigmas, ¿cierto? Estos estigmas que una vez son polinizados, el ovario, ¿cierto?, se forma el fruto dentro del utrículo, y el utrículo se configura como un falso fruto, y le otorga principalmente dos ventajas a... al fruto, que es una protección extra, y lo otro es que, como es una hoja, ¿no es cierto?, una estructura de origen foliar, es mucho más fácil de modificar. Y a través de la evolución del género Carex, el utrículo ha evolucionado en diferentes síndromes de dispersión, casi todos los descritos para plantas vasculares. Entonces, esta estructura, este utrículo, es posiblemente el rasgo clave que gatilló algunos procesos, o que pudo haber gatillado algunos procesos de diversificación en la historia evolutiva del género Carex. Una historia evolutiva, por supuesto, muy exitosa en términos de diversidad de especies. Es uno de los grupos más grandes de angiospermas en el mundo. Y esa diversidad grande también se clasifica o se reparte en 6 linajes principales, que son los que se muestran acá, cada uno actualmente reconocido como un subgénero dentro de, ¿no es cierto?, la taxonomía infragenérica de Carex. En cuanto a su historia biogeográfica, suele describirse como larga y compleja, ya que esta no se puede trazar de una manera lineal o uniforme, que desde su origen en Asia comienza sus procesos de diversificación, se diversifican en algunas zonas, principalmente el este de Asia, ¿cierto?, su cuna, se dispersa hacia otras zonas, conservando usualmente, en la mayoría de los casos, su carácter templado. Es decir, que se dispersa, ¿no es cierto?, se establece en zonas donde el clima es usualmente frío en latitudes altas. Y desde ahí continúa su historia, ¿no es cierto?, de dispersión, establecimiento y diversificación. Básicamente nos vamos a quedar con que la historia es algo compleja, muchos patrones de dispersión descritos para Carex en diferentes direcciones, y 2 centros de diversidad principales: el este de Asia, su cuna, y el Neártico en Norteamérica. Y el caso de Sudamérica no es la excepción. La diversidad se originó a partir de diferentes eventos de colonización independientes de diferentes fuentes de diversidad. O sea, de diversidad, perdón. Principalmente, sí, el Neártico de Norteamérica, que es la fuente de diversidad más cercana, es la que dio origen a la mayoría de los linajes de Sudamérica. Y la diversidad de Sudamérica se caracteriza principalmente por tener un alto número de endemismos, tener una diversidad relativamente baja en comparación con otras zonas del planeta. Solamente un 10% de la diversidad del género Carex a nivel mundial se encuentra en Sudamérica, pero sí tenemos varios ejemplos de linajes que se han originado y han diversificado dentro de Sudamérica, que son, por ejemplo, la sección Junciformes y la sección Uncinia, que representan los dos grandes grupos, los dos grupos con mayor número de especies dentro de la flora de Carex en Sudamérica. Y también es notable ver en este mapa de diversidad del continente que la mayor cantidad de la diversidad se concentra en los países
que extienden sus territorios, ¿cierto?, hacia las zonas más frías, hacia las latitudes más altas. Y esto justamente está relacionado con que el género Carex, a través de su evolución, ha mantenido su carácter templado, y cierto, en los países como Chile y Argentina, que tienen una mayor superficie sobre zonas templadas, son también los países que conservan el mayor número de especies, por lejos. Y en este panorama, Chile se sitúa como el centro de diversidad y endemismo del género Carex en Chile. Si bien no alcanza a ser el país con el mayor número de especies, está muy cerca y actualmente se siguen describiendo especies nuevas de Carex para Chile. Y es por lejos el país con mayor endemismo en Sudamérica. Muy por lejos sobre Argentina, que es el segundo país con 9, Chile tiene aproximadamente 20, un poco más. En cuanto al panorama local, Chile es el tercer gran género de la flora de Chile, después del género Senecio y el género Ademia. Este es un dato que probablemente muchos botánicas de Chile no conozcan, porque justamente el conocimiento del género Carex en Chile es relativamente pobre. Y es pobre porque se ha construido en base a esfuerzos individuales en momentos puntuales de la historia, partiendo con Filippi, que describió muchas especies, por allá por el siglo XIX principalmente, y continúa por el doctor Manuel Barros, botánico argentino, que trabajó describiendo especies, haciendo tratamientos regionales. Paralelamente, Hugo Bunkel en Chile hizo lo suyo de una manera un poco menos intensa, no trabajó tanto en Carex, él le gustaba más trabajar en todo. Y el pilar fundamental del conocimiento del género Carex en Chile y en Sudamérica lo constituye la obra, el trabajo de Gerald Wheeler, un botánico norteamericano que trabajó muy intensamente y dejó una obra prolífica en taxonomía, describió muchas especies de Carex para Sudamérica, hizo revisiones regionales también, y ya más recientemente, este nuevo advenimiento en el estudio del género Carex en Sudamérica lo comenzó Pedro Jiménez, que a diferencia de el resto de personajes hacia atrás, lo ha estado haciendo desde un enfoque colaborativo, ¿no es cierto? Conformamos un grupo de varias personas de diferentes países que estamos aquí estudiando este género, y particularmente en Sudamérica. Pero para entender primero cómo se distribuye la diversidad del género Carex en Chile, tenemos que entender un poco algunas características básicas de la geografía de Chile. Chile se sitúa como un corredor norte por acá hacia el sur, que recorre muchas latitudes, desde latitudes tropicales a latitudes subantárticas por el sur. Y esta forma que tiene norte-sur establece un gradiente latitudinal muy marcado de precipitaciones y de temperatura, ¿cierto? Los dos grandes factores que demarcan o establecen las condiciones bajo las que se desarrolla la flora, la vegetación. Por su parte, en el norte vamos a tener una zona bastante seca, con pocas precipitaciones y usualmente con altas temperaturas. Las temperaturas van a ir descendiendo a medida que aumentamos en latitud hacia el sur, y la aridez va descendiendo también, va aumentando la humedad y la precipitación hacia el sur. Va a ser un gradiente muy marcado que va a configurar la vegetación de Chile. Entonces, en el norte vamos a tener zonas áridas, súper secas, empobrecidas en vegetación. A medida que descendemos en el sur, se va enriqueciendo, y ya cuando se transiciona el clima árido del norte con el clima mediterráneo del centro de Chile, comienzan a aparecer las primeras formaciones boscosas. Posteriormente, en el centro-sur de Chile comienzan ya a aparecer los bosques templados como tales. Son bosques caducifolios dominados por el género Notophagus, de la familia Notophagácea, la familia hermana de las fagáceas. Noto es falso y Fagus se refiere al género Fagus, a las hayas. Entonces son las hayas del sur que conforman este tipo de bosque en principalmente el centro-sur de Chile, en el extremo austral y en zonas precordilleranas. Cuando ya se establecen los regímenes de precipitaciones intensas marcadas durante todo el año, en el sur de Chile se forma la llamada selva valdiviana, que es el bosque templado lluvioso del cono sur, y que se distingue principalmente del bosque templado lluvioso del hemisferio norte por estar dominado por angiospermas de hojas anchas y siempre verdes, a diferencia de los del hemisferio norte, que usualmente están dominados por coníferas. Y ya más hacia el sur, con el descenso más marcado de la temperatura y el ingreso, ¿no es cierto?, de
ambientes más áridos comienzan a aparecer las formaciones de pampa patagónica y de turberas patagónicas. Pero esta transición de bioma y de ecorregiones no es homogénea, ya que hay dos hitos principales relacionados a la topografía de Chile que hay que considerar. Chile es un país muy montañoso. Por el este tenemos la cordillera de los Andes, que recorre toda la longitud de Chile y que en el norte se configura como altiplano, y por aquí por el centro-norte alcanza sus puntos más altos en todo el recorrido del continente. Entonces, eso junto a la cordillera de la costa, que es una cordillera de un origen mucho más antiguo que los Andes, que recorre gran parte de Chile, principalmente asociado a las costas, aunque a veces suele introducirse un poco más hacia el centro de Chile. Estas dos cordilleras van a moldear, ¿no es cierto?, van a establecer algunas condiciones microclimáticas sobre las cuales se va a asentar la vegetación. Entonces, en la costa, por ejemplo, vamos a tener siempre zonas un poco más húmedas por el efecto de captación de humedad que genera la topografía, ¿cierto?, el relieve de la cordillera de la costa, y hacia el centro de Chile vamos a tener el denominado Valle Central, un poquito más árido, y que es la zona donde vive la mayor parte de la población de Chile, donde se desarrolla el mayor número de actividades económicas. Y este contexto local también hay que entenderlo en un contexto continental claramente, y es que Chile, en general, la biota de Chile se suele referir como de carácter insular. Y es que si vemos un mapa topográfico como este de Sudamérica, podemos ver que las formaciones boscosas del centro y sur de Chile se encuentran aisladas físicamente por la barrera que constituye la cordillera de los Andes, que separa esta biota de la mayoría de formaciones boscosas del resto del continente. Y esta separación no es solo física, también es climática, ya que si vemos un mapa climático de Sudamérica como este, vemos que en el norte de Chile tenemos el desierto de Atacama, que bueno, el desierto más árido del mundo, y esa hiperaridez está dada primero porque se sitúa justo en un trópico, ¿cierto? Un centro de altas presiones donde el aire desciende seco, o sea que ya de por sí hay pocas precipitaciones, y esto se refuerza por otras dos características, que es que en esta zona tenemos una corriente fría que asciende desde el sur de Chile hasta aproximadamente Ecuador, y que remarca el carácter seco, árido del desierto. Y por otro lado tenemos por acá otro frente de lluvias, las lluvias amazónicas, que podrían ingresar hacia la zona costera del norte de Chile, pero que no lo hacen porque acá está el altiplano, que hace de efecto sombra-lluvia, ¿cierto? Retiene la humedad por acá donde están las yungas, y acá pasa el aire seco. Entonces tenemos un desierto hiperárido por el norte, y por este lado tenemos más formaciones áridas, la pampa patagónica, que se forma también por efecto sombra-lluvia de la cordillera de los Andes. Entonces tenemos una suerte de diagonal que se le denomina diagonal árida de Sudamérica, que separa, ¿no es cierto?, las formaciones boscosas como las yungas o el Chaco, que son las más cercanas a las que se encuentran en el sur del cono sur, los bosques templados, ¿cierto? Este aislamiento prolongado claramente tiene un efecto en la biota, ¿cierto? Una biota de carácter insular como la de Chile se caracteriza por tener un alto nivel de endemismo. Si comparamos el número de especies de plantas vasculares de Chile con otros gigantes de Sudamérica, vemos que no hay punto de comparación, hay mucha diferencia, pero si lo vemos en términos de endemismo, sí cambia el panorama, ¿cierto? Chile se destaca por tener un alto número de especies endémicas, y asimismo ocurre con Carex. Por eso hay tantas especies endémicas de Carex en Chile. Bueno, una de las razones. Y ya con esta contextualización geográfica y taxonómica de nuestra presentación, voy a proceder a explicar qué fue la expedición, qué hicimos en la expedición y qué andamos buscando en la expedición. Entonces, reconocidos estos vacíos de conocimiento de Carex en Chile, la idea de la expedición era poder intentar llenarlos, principalmente colectando algunas especies objetivo que o no habían sido colectadas en mucho tiempo, o eran especies que no se sabía bien si aún subsistían en su localidad tipo. Otras de estas especies eran fundamentales para poder, ¿no es cierto?, armar estos puzzles evolutivos en los que se está trabajando actualmente está trabajando parte del equipo de Macondo Labs, el equipo de investigación de la Universidad Pablo de la Vida. Y además, recoger todos estos datos iba a servir también para
en poder integrarlos en un panorama un poco más general de la evolución y la sistemática del género Carex a nivel continental, a nivel de Sudamérica, integrando ciertos estos datos con resultados obtenidos en expediciones anteriores a otros países de Sudamérica que ha llevado a cabo el equipo de Macondo Labs. Entonces, el recorrido que hicimos fue principalmente el centro de Chile, con una porción sur, desde Coquimbo, ¿no es cierto?, la parte semiárida de Chile, transicionando hacia la zona mediterránea y luego hacia la zona ya marcadamente templada. Entonces, para esta expedición, el equipo fue el siguiente. Los personajes que salen aquí: Pedro, Santi, María, Pablo, Nacho del Kew Gardens de Londres y también yo de la Universidad de Concepción. Por su parte, también nos ayudaron Alicia Marticorena, que es la curadora del herbario de la Universidad de Concepción, y Diego Penecamp, un botánico del sur de Chile que ha colaborado con nosotros hace bastante tiempo y que hace poco dio una charla también en el Café Sistemático. Entonces el recorrido lo comenzamos, aquí va a haber siempre un mapita que va a estar acompañando el recorrido para que no nos perdamos con la geografía de Chile. El recorrido lo comenzamos aquí donde está esta estrella, en Santiago, en la capital, desde donde viajamos hacia el norte, hacia la ciudad de La Serena y Coquimbo, donde el primer día visitamos el herbario de la Universidad de La Serena. Ahí pudimos determinar algunos especímenes de, ¿no es cierto?, identidad dudosa. Bueno, trabajamos con el material que había ahí. Y al día siguiente visitamos el Parque Nacional Fray Jorge, que era un sitio que nos interesaba bastante porque ahí, en esa localidad, se marca el límite norte de distribución de muchas especies en la flora de Chile y también en Carex. Y esto ocurre porque en esta zona hay un remanente de bosque templado. Si se acuerdan, el bosque templado comienza por acá, por el sur, y aquí en la zona mediterránea no hay bosque templado como tal, hay bosque esclerófilo. Pero aquí, en Coquimbo, tenemos un remanente de bosque templado que se forma por condiciones microclimáticas favorecidas por la topografía costera, ¿cierto? Los cerros costeros de la cordillera de Talinay retienen la humedad, la neblina costera, que sale todas las mañanas, la llamada camanchaca, la retienen y forman este microclima húmedo que permite que subsistan estos bosques, que son, ¿cierto?, un remanente de un pasado mucho más húmedo de la región de Coquimbo. Y algunas especies propias de climas húmedos, como por ejemplo piperáceas, y está Santi y Pedro colectando algunas especies. Por supuesto, también nos maravillamos con parte de la flora ya de zonas más áridas del Parque Fray Jorge. Y nos despedimos del Parque Fray Jorge con nuestro amigo Juan Monardes, que nos acompañó en este paseo. Hicimos nuestra primera incursión al día siguiente hacia la cordillera de los Andes, la cordillera de Doña Ana en Coquimbo, donde andábamos buscando este tipo de formaciones, ¿cierto? Bofedales andinos, son humedales de altura que se forman en el piso alto andino, ¿no es cierto?, se forman por el encajonamiento de la topografía de los Andes y se alimentan usualmente de hielo o algunas precipitaciones que pueden caer en el altiplano. Y tienen esta fisonomía, son usualmente plantas que forman estos cojines, donde a veces crecen algunas especies de Carex. Y encontramos algunas especies muy interesantes de compuestas. Lo que pasa con las compuestas en Sudamérica es súper interesante porque es el origen, en la cuna, ¿cierto?, donde se originó la familia de las asteráceas, ¿cierto?, una de las familias más importantes a nivel mundial en términos de especies, y que se origina en los Andes de Sudamérica, donde tenemos varios linajes o representantes de linajes de divergencia temprana, como estas dos especies del subgénero Muticioide, y por supuesto también tenemos a la familia hermana de las compuestas, se muestra aquí en este árbol del orden Asterales. La familia hermana es Caliceracia, representada por especies como esta, una Camucarfa ventosa, que tiene un aspecto muy, muy llamativo. Ya bajando de los Andes, nos despedimos de nuestros amigos en Coquimbo y nos aprovisionamos de algunas cosas, principalmente cartón y papel periódico. Y descendimos, estamos aquí en Coquimbo, ¿cierto? Y viajamos de nuevo hacia Santiago, hacia la zona mediterránea, transicionamos hacia la zona mediterránea, pero
nos saltamos la zona de los bosques mediterráneos y ascendimos de lleno a la cordillera otra vez. Nuestra segunda incursión en la cordillera, ¿cierto? Esta cordillera súper árida, súper seca, donde también estamos buscando estas fuentes de agua, estos cursos de agua andinos, donde podrían crecer algunas especies de carex. Y las encontramos varias especies. Por ejemplo, encontramos esta Carex macloviana y esta Carex melanocystis, que son especies del subgénero Vignea. El subgénero Vignea en Sudamérica, en los Andes principalmente, se asocia a zonas altoandinas, a estas zonas de bofedales, y se caracteriza por tener esta inflorescencia muy congesta, muy compacta, que parece como un cogollo y que asemeja como que fuera una única espiga terminal. Sin embargo, son varias espigas que están muy apretaditas entre sí. Y las vamos a encontrar sobre todo en el caso de Chile, en las zonas de cordilleras, de humedales andinos. También encontramos esta hermosa Carex argentina, que pertenece a la sección Funciformes, que si se recuerdan es uno de los linajes principales de Carex en Sudamérica, y que crece en esta zona súper seca, en esta ladera con roca, ¿cierto? Ladera andina muy expuesta. Y por supuesto, otras maravillas, otras bellezas de la flora andina, también pudimos observar loasáceas, de nuevo Asteráceas muticioideas, y por supuesto la familia Calceolariacea. Ya descendiendo un poquito en altitud, en la misma cordillera de Santiago, nos encontramos con otra fisonomía, otra comunidad, ¿no es cierto? Más de matorral, aún así a una altitud considerable, y ahí pudimos colectar algunas especies de Carex, como esta Carex pungens, y esta otra planta que la vimos, era muy pequeñita y no sabíamos muy bien qué era. Al principio la conferimos a Carex nelmesiana, que es una especie patagónica, porque se asemejaba, sabíamos que era de la sección Funciformes, pero no estábamos seguros. Resultó ser que no era ni Carex nelmesiana ni ninguna otra especie que conociéramos, y era algo mucho más interesante que les voy a contar más adelante. También, por supuesto, tuvimos otras maravillas de la cordillera de Santiago. Este género es muy interesante, el género Chrysanthus, porque es una solanácea con flores zigomorfas. Como ven en la foto, tienen esta forma de mariposita, que le llaman maripositas. Y ya desde la zona de Santiago, ¿no es cierto?, esta zona mediterránea, comenzamos nuestro descenso, ¿no es cierto?, en el gradiente latitudinal, más precipitación, menores temperaturas, donde cambia también el paisaje, cambia la fisonomía, cambia las comunidades vegetales. Y por supuesto también cambia la distribución de las especies de Carex. Desde esta zona, ¿cierto?, de las zonas más frías, comienzan a ser más abundantes las especies del género Carex, por cierto, por el carácter templado que tienen. Y antes de volver a colectar en campo, pasamos por Concepción y visitamos el herbario de la Universidad de Concepción. Aquí podemos revisar gran parte de la colección, si no la totalidad casi, y sobre todo las especies indeterminadas, y donde encontramos varias novedades para la flora de Chile. Aquí en este punto también se unió Pablo y María, que comienzan su recorrido en esta expedición desde este punto de Concepción. Al día siguiente, desde Concepción, partimos hacia la cordillera, hacia la localidad de Termas de Chillán. Y lo que andamos buscando en Termas de Chillán eran, ¿cierto?, estos humedales andinos, estos valles donde se forman estas comunidades más higrófilas, y donde esperábamos encontrar algunas especies interesantes de Carex. En este caso, el Valle de Aguas Calientes, que se encuentra a los pies del complejo volcánico Nevados de Chillán. Esto ya es una zona como de transición bioclimática, ¿no es cierto?, en la región del centro de Chile, entre la zona mediterránea de Chile y la zona templada en el sur. Entonces vamos a encontrar una mezcla de algunos elementos de ambos tipos de bioclimas. Por su parte, en Carex también va a ocurrir lo mismo. Ya después de una caminata larga, llegamos al Valle de Aguascalientes, este valle hermoso. Colectamos, por supuesto, todo lo que pudimos y también descansamos, porque el Valle de Aguascalientes se llama así porque justamente hay aguas calientes, son vertientes termales que descienden de manera natural del volcán y que son, ¿no es cierto?, muy, muy adecuadas para un descanso después de un viaje tan largo, una caminata tan larga. Y ahí en Chillán colectamos algunas especies, de nuevo el subgénero Vignea, ¿cierto?, esta
especies con espigas muy congestas. Colectamos esta Carex nebularum, una especie que su localidad tipo es justamente el Valle de Aguascalientes. Y, por ejemplo, encontramos esta Carex patagónica de la sección Junciformes, que no había sido reportada para la región donde está Chillán, la región del Ñuble. Nosotros la pudimos colectar. Así que esa fue una de las primeras novedades que encontramos durante el viaje. Ya desde Chillán al día siguiente partimos hacia otro valle, ¿no es cierto?, de la zona central de Chile, el Valle de Antuco. En el Valle de Antuco lo que andábamos buscando era esta mítica planta, la Carex pepigi, una Carex que solamente se conoce de su colecta tipo. En el Valle de Antuco la colectó Edward Pepig en el siglo XIX y jamás se ha vuelto a colectar. Y a pesar de que recorrimos el largo, el ancho, subimos cerros, bajamos cerros, dimos la vuelta al volcán Antuco, colectamos en humedales andinos acá, no pudimos dar con esta planta. Así que un poco triste, nos fuimos de Antuco y en este caso nos dividimos para poder cubrir más terreno, ¿cierto? Estamos aquí en el centro-sur de Chile, en la región de la Araucanía, y un equipo se fue hacia esta zona, ¿cierto? La cordillera de la costa de la región de la Araucanía, y otro equipo se fue hacia los Andes, un poco más al sur. Yo tuve la suerte de irme a la cordillera de la costa, la denominada cordillera de Nahuelbuta, que es un punto muy importante en Chile desde el punto de vista de la fitogeografía y la conservación de la flora de Chile. Es una zona que alberga mucho endemismo y que también es hogar de muchos grupos, muchas especies que presentan disyunciones entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, porque la cordillera Nahuelbuta tiene una topografía más o menos elevada, supera los 1300 metros en algunas zonas, y esto permite, ¿no es cierto?, la formación de un gradiente climático altitudinal que permite que en la zona más alta, por ejemplo, hayan bosques de araucaria araucana o turberas propias de las zonas patagónicas. Y en esta cordillera Nahuelbuta estamos buscando una otra especie mítica, que era una especie que había sido colectada en Nahuelbuta solamente una vez, ¿no es cierto? Su colecta tipo había sido depositada en Berlín y fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, posteriormente se sinonimizó ese nombre bajo otra especie que era más o menos similar. Nosotros fuimos con toda la fe a ver si encontramos esta especie mítica. Y buscando por ahí, por los bosques de Araucaria, vimos con ella, y era esta hermosura, la Carex raigiana, una especie endémica de la cordillera de Nahuelbuta, y muy distintiva, muy diferente de cualquier otra especie de Carex, por tener estos utrículos rojos, súper hinchados, y grandotes en comparación con el tamaño que tiene la planta. Además, desde la cordillera de Nahuelbuta, o mejor dicho, desde la cordillera de la costa, desde el centro de Chile, el centro-sur, comienza ya a establecerse de manera más o menos uniforme el bosque templado. El bosque templado es el hogar, es el reino de las Uncinia. Uncinia es un grupo de Carex que se caracteriza por tener un ganchito exerto hacia afuera del utrículo que le sirve para la dispersión por epizoocoria. Y en los bosques templados del cono sur hay muchísimas Uncinia. En Nahuelbuta pudimos colectar varias, incluyendo algunos reportes regionales nuevos como esta Carex nigeri y esta Carex turbaria, que también son ampliaciones del límite norte de distribución de estas dos especies. Por su parte, el equipo que fue hacia el sur se acercó hacia la localidad de Pinochado, en la cordillera de las Raíces. También, como en esta zona ya está establecido las formaciones de bosques templados, pudieran encontrar algunas uncinas como esta Carex willeri, que es endémica de la cordillera de las Raíces, y también encontraron esta especie muy interesante, que es endémica de la localidad de Pinochado, pero por el lado argentino, no se conocía para Chile, y el equipo pudo encontrarla y, ¿no es cierto?, otorgarle una nueva especie a la flora de Chile. También comienzan a aparecer algunos elementos propios de la flora patagónica, producto de ¿no es cierto?, la intensificación de este gradiente latitudinal. Acá ya es mucho más frío el clima que en la zona mediterránea, es mucho más húmedo, entonces pueden subsistir algunas especies que son más bien de la Patagonia, ¿cierto?, del sur de Chile. Después de esta separación momentánea nos reunimos en Valdivia, una zona llena de ríos, de humedales, donde colectamos algunas especies, por ejemplo, de la uncinia, de la sección uncinia, como esta Carex erinaceae, o esta Carex chilensis, súper grande que pillamos a orilla de un río. Y posterior a esto,
viajamos desde Valdivia, ¿cierto? Estamos aquí en la región de Los Ríos, en el sur de Chile ya, y nos acercamos hacia el lago Ranco. En esta zona precordillerana del sur de Chile comienza a aparecer el llamado distrito de los lagos norpatagónicos, que es una sucesión de lagos que ocurre en el sur de Chile, lagos grandes, de origen glacial, ¿cierto? Que es una zona muy turística y muy bonita. Y en esta zona muy bonita y turística nos juntamos con nuestro amigo Diego Penecamp, que cuida un jardín botánico precioso, hermoso, con muchas especies amenazadas, especies de diferentes partes del mundo, que Diego ¿cierto? Cultiva desde hace muchos años y cuida dentro de su jardín en la localidad de Pitriuco. Entonces, después de compartir un tiempo aquí con Diego, descansar, partimos desde Lago Ranco hacia el sur e incursionamos de lleno en la selva valdiviana. En esta zona ya está bien establecida la formación de bosques templados lluviosos. Es una zona donde el régimen de precipitaciones es alto en la mayor parte del año, llueve en verano, llueve en invierno. Entonces hay mucho bosques muy densos, eso es lo que caracteriza a la selva valdiviana. Son bosques con mucha biomasa, los árboles son gigantes, son árboles muy grandes. Si uno tiene la suerte de visitar bosques primarios, bosques viejos, y que están llenos de epífitas. Y en esta maravilla de bosque también colectamos algunas especies de carex propias de los bosques templados, de nuevo las uncinias, ¿no es cierto?, la carex monteana y la carex multifaria. Esta especie, por ejemplo, Carex aguei, que es mucho más patagónica, pero que desde esta zona de Puerto Montt, en el sur de Chile, ya comienza a hacerse un poco más común. Y otras maravillas propias de los bosques templados del Cono Sur. Y antes de partir de vuelta de nuestro viaje, visitamos la mítica isla de Chiloé, una isla que tiene una cultura muy asociada a estos mitos también, muy arraigada. Pero a nosotros nos interesaban tanto los mitos, nos interesaban más las carex, y fuimos buscando algunas especies a través de su geografía. Primero encontramos esta hermosura, la Carex hookeri, es una especie que no se colectaba hace más de 100 años, y que la encontramos creciendo al lado de un río muy casualmente. La verdad es que no esperábamos encontrarla, así que tuvimos suerte, la pudimos colectar. También visitamos las turberas en las partes altas de la cordillera de Piuchué, que es una prolongación de la cordillera costera en la isla grande de Chiloé, donde encontramos algunas especies propias de las turberas, ¿cierto? Y desde Chiloé, desde la isla grande de Chiloé, volvimos nuestro retorno hacia el norte, ¿cierto?, hacia Concepción, sin antes pasar por la cordillera de la costa de la región de Los Ríos, que se denomina cordillera pelada porque en la zona alta también predominan ecosistemas turbosos. Nosotros quisimos acceder a esta cordillera pelada desde Valdivia por esta zona llamada Huaycoya, pero tuvimos un pequeño percance, no pudimos cruzar un río y nos quedamos atrapados y tuvimos que devolvernos a Valdivia y después ir al lago Ranco. Así que intentamos otra vez por esta vez el Valle Central de Chile, ingresar a la cordillera pelada, y esta vez sí tuvimos suerte. En la cordillera pelada, algo que es muy interesante es que preserva algunos de los últimos grandes remanentes de alerce. Misturroya cupresoide es un árbol endémico de los bosques templados del Cono Sur, muy grande y que tiene algunos de los individuos más longevos del planeta. También un poco de la flora de la parte alta de la cordillera pelada, otra vez un integrante del género Nothofagus, ¿cierto? Y otras maravillas ya de bosque templado. En nuestro descenso pudimos recorrer y colectar, por cierto, algunas especies de carex, como esta belleza, esta Carex dolichophylla de la sección Uncinia, una especie que es endémica de la cordillera de la costa de la región de Los Ríos. Y ya de vuelta en Concepción, y a modo de despedida, Diego Alarcón, un experto en la conservación de la flora de Chile y también en esta especie, nos llevó a conocer un remanente de Keule. Gomortega keule es una especie, es el único integrante de la familia Gomortegaceae, una familia endémica de la cordillera de la costa del centro-sur de Chile. Y es un linaje de angiospermas basales que quedó, ¿cierto?, recluido en estas pequeñas, en esta topografía muy, muy específica del continente de Sudamérica.
que lamentablemente está en peligro porque los bosques de Concepción han sido reemplazados en su mayoría, han sido muy impactados y se conserva principalmente en pequeños remanentes como el que nos llevó a conocer Diego. Y a modo de despedida, después de esta pequeña visita express con Diego, el equipo se separó y se terminó el viaje. Entonces, a modo de cierre, los resultados de este viaje fueron más de 1000 plegos de herbario, más de 120 especies colectadas en total, 50 especies de Carex, y un abundante muestreo para secuenciación de ADN y también para tamaño genómico. En cuanto a la distancia que recorrimos, si nosotros la trazamos en una línea recta, es similar a viajar desde Madrid a, por ejemplo, la capital de Namibia o a Nueva Delhi. Eso es línea recta, y nosotros lo recorrimos en auto, bajando por Chile, subiendo los Andes, bajando el Valle Central, yendo a la cordillera a la costa, volviendo a los Andes, y así. Y algunas de las principales novedades que pudimos encontrar en este viaje, varias novedades distribucionales para algunas regiones de la flora, o sea, algunas regiones de Chile, ¿no es cierto? Algunas especies que no habían sido reportadas, nosotros las encontramos en regiones nuevas. Varias adiciones a la flora de Chile, especies que no habían sido reportadas para Chile, nosotros las pudimos colectar o las encontramos revisando también los dos herbarios que visitamos. La reinstauración de Carex reichiana como una especie válida, endemismo de la cordillera de Nahuelbuta, y por supuesto la planta que habíamos colectado en Santiago, que no sabíamos muy bien qué era, Ana, que es otra integrante del equipo de Macondo Labs, en el contexto de estudios filogenómicos que está haciendo la sección Funciformes, secuenció material de esta planta y se percató de que el árbol mostraba que tenía una posición divergente al clado donde se encuentran la mayoría de las especies patagónicas, ¿cierto? Muy separada del resto de las especies. Así que tenemos una especie nueva que tenemos que proceder a describir. También muchas otras novedades de otros géneros poco conocidos para la flora de Chile, poco estudiados, como los que muestro acá. Y a modo de conclusión, los resultados que obtuvimos en esta expedición, que fue más o menos breve, o sea, fue solo un mes de colecta, aunque bastante intensa, muestra que aún queda mucha diversidad por descubrir, ¿cierto? Por describir y por conocer en Chile y en Sudamérica también. Nosotros recorrimos la parte más poblada de Chile, la parte más, más impactada, ¿cierto? Más modificada, y aún así podemos encontrar muchísimas novedades. Entonces, en futuras expediciones lo ideal sería poder cubrir terrenos un poco mejor conservados y también no tan bien colectados como el caso de la Patagonia, ¿cierto? El sur de Chile, donde hay otra composición de especies de Carex, y por supuesto el archipiélago de Juan Fernández, que es un archipiélago de islas oceánicas que se sitúa frente a Chile, y también en términos de colectas de Carex no se ha estudiado muy bien. Y ya a modo de agradecimiento, primero a CONAF por permitirnos colectar en parques nacionales, a Gina Arancio y Matías Herrera, que nos recibieron en el herbario de la Universidad de La Serena, a Begoña Peseño, una académica de la Universidad Católica del Norte, que nos recibió junto a su pareja Juan en su casa en Coquimbo, por supuesto Alicia Martí Corena, que nos apoyó antes, durante y después de esta colecta, esta expedición de campo, a Diego Alarcón también, que nos llevó a conocer los Keules en Concepción, y por supuesto al proyecto DANCE, que financió totalmente esta expedición. Y por último también a Benicamp y a su abuela, la doña María Barría, que nos recibieron en su lindo hogar en Pitriuco, junto a el resto del equipo de Macondo Labs, que formó parte de esta expedición. Y muchas gracias. Muchas gracias, Paulo, por esta charla tan interesante, tan bonita. Yo creo que a todos nos ha dado un poco de envidia de ese viaje y
y de ganas de irnos para allá a hacer un viajecito también, ¿no? Vamos a abrir el turno de preguntas. Como decía antes, podéis escribir en el chat o podéis activar la cámara y el micrófono para hacer preguntas a viva voz. De momento tenemos algunos comentarios en el chat felicitándote por esta expedición tan envidiable, comenta Carmen Acedo. Bueno, tenemos entre el público a expertos en Carex muy importantes, así que seguro que van a tener alguna cosa que comentar. Mientras tanto, te voy a hacer alguna preguntilla. Bueno, es muy interesante ver cómo una expedición como esta puede ser tan útil para redescubrir especies, ¿no?, que se habían descrito de una sola localidad, especies nuevas incluso. Sobre la historia evolutiva, has comentado que hay muchas especies que son endémicas, ¿verdad?, de la zona. ¿Conocéis ya la filogenia? ¿Sabéis si se trata de especies de origen reciente, neoendémicas o especies antiguas que están allí refugiadas? ¿Tenéis ya idea de algo de esto? Sí, o sea, se conoce la filogenia parcialmente de algunos grupos de Carex de Chile y de Sudamérica, pero, por ejemplo, eso va a variar. No sé, en el caso de por ejemplo, la sección Uncinea, estas Carex que tienen estos ganchitos que le ayudan a dispersarse por episoporia. Sabemos que la mayoría de la diversidad es bastante reciente, se originó en tiempos recientes. De hecho, sospechamos que gran parte de estos taxones se originaron por algún evento de diversificación rápida en los bosques templados del Cono Sur, porque, por ejemplo, los límites de algunas especies no son muy claros. Hemos encontrado algunos individuos que parecen ser híbridos entre algunas especies. Los nichos que ocupan las especies, al menos en términos climáticos, son más o menos similares, o sea, todas crecen en bosques templados. Entonces, por ejemplo, en el caso de ese grupo, sabemos que la evolución ha sido reciente, que las especies parecen ser más o menos incipientes, no están muy bien diferenciadas, pero hay otros casos donde es un poco más claro delimitar, ¿no es cierto?, cuándo hay una especie y cuándo hay otra. Eso va a depender de la sección que estamos estudiando, y por supuesto también de cuánto conocemos de la evolución de esas secciones, cuánto se ha podido muestrear, cuánto se ha podido secuenciar, para poder dilucidar, ¿no es cierto?, la historia evolutiva de estos grupos. Vale, creo que Pedro iba a hacer algún comentario. Pedro Jiménez Mejías, habías puesto la cámara. No se te oye. Te has conectado solo con auriculares, tienes que desconectar, salir y volver a entrar para poder hablar. Bueno, mientras tanto tenemos una pregunta en el chat de Rod Chaura. Dice: muchas gracias por la tremenda charla. Quisiera comentar si se sabe si la diversidad de las islas alejadas del continente tendría especies endémicas. Sí, de hecho sí. Yo no hablé mucho de hecho no hablé casi nada de la diversidad insular de Carex en Chile, porque justamente nosotros nos fuimos a las islas de Juan Fernández y me quise enfocar en lo que nosotros recorrimos, pero sí, la mayoría de la diversidad que se encuentra en las islas es endémica, y de hecho se conoce muy poco acerca de su evolución, cuándo llegaron, cuando se establecieron esos linajes en el archipiélago de Juan Fernández, cómo evolucionaron, cómo son los patrones de evolución, cómo son los patrones de dispersión de esos linajes endémicos. Sabemos, por ejemplo, que hay dos especies que son de una sección predominantemente neozelandesa, la sección Equinoclene, antigua sección Equinoclene, que tiene dos especies en el archipiélago de Juan Fernández y dos especies en Chile continental. Lo que pasa es que las especies de Chile continental son especies muy raras, son estos fósiles,
estos mitos. Está la Carex pepi, la planta que anduvimos buscando en Antuco, y otra que anduvimos buscando en Valdivia, que no pudimos encontrar y que solo se conocen de su localidad tipo. Entonces, ya carentes de esos dos piezas fundamentales de este puzzle, es difícil dilucidar cómo ocurrió la evolución de este grupo, por ejemplo, en el archipiélago Juan Fernández. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, la mayor parte de las especies insulares del archipiélago Juan Fernández son endémicas del archipiélago Juan Fernández. De hecho, muchas son endémicas solamente de una isla del archipiélago. Gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. María Ángeles Petit pregunta desde el punto de vista de conservación, ¿cuál sería la importancia de las especies de Carex que están en las vegas altoandinas? Buena pregunta. Yo no sé si, bueno, o sea, ya desde el punto de vista de la singularidad de la evolución de un linaje endémico de los Andes, es muy importante conservarla, pero en términos, por ejemplo, ecológicos, que a eso se refiere la pregunta. Importancia no sé si para la conservación, entiendo, bueno, si hay especies amenazadas o de distribución. Vale. Ya, sí. Bueno, muchas especies que crecen en la vega altoandina son especies endémicas de vega altoandina, ¿cierto? Y muchas de ellas también son microendémicas. Hace muy poco, por ejemplo, Pedro, Santi y colaboradores describieron un nuevo taxón, una nueva especie que es endémica de zonas muy localizadas, muy particulares de los Andes de la región de Atacama. Se llama Carex phyllocypoides, una especie que se conoce muy, como digo, de muy pocos lugares y que es muy particular en función de su morfología. Es muy diferente al resto de las especies que pertenecen a la sección racemosa, la sección de la que parte esta especie. Así que sí, ese es un caso de una especie muy relevante para la conservación, una especie microendémica. Pero en general las especies que crecen en los Andes de Chile son especies que crecen también en los Andes de Argentina o en los Andes de Bolivia o Perú. Muy bien. Diego Penkamp pregunta si crees qué crees que ocurre con las especies que son conocidas solo por el tipo. No sé, esa es una pregunta muy polémica, porque las especies que anduvimos buscando son especies que crecen en lugares que han sido muy modificados, en lugares en que ha habido cambio de uso de suelo desde hace mucho tiempo. Entonces, o la gente que las colectó hace mucho tiempo las colectó en lugares muy raros, muy difíciles de acceder, o quizás tristemente estén extintas. Para algunos casos yo creo que no están extintas, que puede que estén ahí subsistiendo en algún rincón que no hemos logrado llegar, pero hay otras que quizás haya que comenzar a estudiar eso, si realmente siguen ahí esas plantas. Muy bien, Diego Alarcón pregunta si se sabe la edad aproximada del género Carex o del... Ya, sí se sabe. No lo comenté en la parte de biogeografía para poder darle más tiempo a las preguntas y al resto de la presentación, pero el género Carex se sabe que, o se estima que se originó durante el Oligoceno, hace aproximadamente 35 millones de años, como comenté en la introducción, en el este de China, que es la cuna de la diversidad de Carex en el mundo. Desde ahí, trazar la edad de los diferentes linajes es un poco más complejo, pero, por ejemplo, en el caso de la sección Uncinia, sí se sabe que, porque biogeográfico y evolutivo hace poco, un paper muy bueno que recomiendo de García Moro y colaboradores, en el que se data la edad, la edad de origen o la edad de origen del clado de la Uncinia hace aproximadamente 14 millones de años, ¿cierto? En probablemente alguna zona de la Patagonia. Así que sí, en el caso de la sección Uncinia sí se conoce su edad. Pedro, si has podido conectarte ya de nuevo con el micrófono. Ahí está. Actívalo. Ahora está el micrófono. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Paulo, por haberte tomado la molestia en preparar de una forma tan exhaustiva este resumen que nos has presentado.
comentar que ya que estamos en un foro internacional, porque veo que hay tanto botánicos españoles como botánicos chilenos, que es difícil y es un gusto encontrar a gente con el interés y las capacidades de trabajo en taxonomía que tiene Paulo con CARES en América Latina. Me ha sorprendido muchísimo cómo la escuela botánica tan potente que tenéis en Chile, pero es un mal que la gente que estudiamos hiperácea tenemos, y es que todo el mundo prefiere estudiar cosas con flores bonitas. Pues por alguna razón a Paulo le han terminado gustando las ciperáceas. Pero bueno, precisamente a lo que voy, no va a ir de ciperácea. Parte del gran problema que hemos tenido nosotros, el equipo de la Pablo Lavide, en estudiar CARES en América Latina, es, y tú ya lo sabes, Paulo, lo fragmentada que está la literatura. Incluso Chile, con la escuela tan botánica tan potente que tiene, tenéis la literatura taxonómica y sistemática bastante dispersa. Eso es un mal común a la inmensa mayoría de los países latinoamericanos. Vamos a decir, con la excepción de Brasil, y bueno, el trabajo de la flora de Brasil está hecho a toda carrera y para salir del paso, que tiene muchísimas cosas para solucionar. Con CARES hemos encontrado un filón. Mi pregunta para ti, y abierta a otros botánicos que veo en el chat, es, igual que CARES, que tú ya has comentado, que es el tercer género número de especies de la flora chilena, queda tantísimo por hacer. ¿Qué otros géneros o qué otros grupos de angiospermas ustedes pensáis que merece la pena, que están esperando a que los botánicos hagamos un mayor esfuerzo por conocerlos? Yo creo que igual es similar el caso al de CARES, ciertos grupos de plantas que no son tan llamativas, que, ¿no es cierto?, en general plantas graminoides que no tienen estas flores súper vistosas y que dan ganas de estudiar. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el género Juncus, Hay revisiones de Juncus, sí, la revisión de Barro es muy buena, pero aún así no se ha hecho un trabajo exhaustivo sobre la diversidad que habita en Chile. Muchas de las especies de Barro son sinónimos de otros nombres. En un caso, Juncus, pienso también en Lúcula, otro género de la familia Juncaceae, que es muy complicado, que tampoco se le ha puesto la atención necesaria, a pesar de que es muy abundante. Es difícil salir a colectar a los Andes o a Chile Mediterráneo Sur sin encontrar alguna especie de Lúcula. Entonces yo creo que la problemática igual en esos dos casos va por ahí, porque son grupos de especies que no son muy interesantes. Pero igual pienso en otros grupos, por ejemplo, Polosa, un género de solanáceas, que a pesar de tener una diversidad igual importante en Chile, no hay muchos trabajos que traten sobre la diversidad que habita en los Andes de Chile y en la Patagonia. Sí hay gente de Argentina, yo sé, en Córdoba, que están estudiando, pero principalmente tópicos relacionados a la evolución de rasgos florales en Jaborosa. Pero sí, yo apuntaría a esos tres grupos. También otros grupos de ciperáceas, por ejemplo, el Eleocaris, Cyperus también, ese es un gran enigma que hay que resolver en este puzzle de la flora de Chile. No sé, otro grupo podría ser Conisa, por ejemplo, de la familia de las compuestas, también un grupo bastante complejo. Y eso, no sé si alguien más tiene alguna idea que aportar a esto de las piezas faltantes en el puzzle de la flora de Chile. Y respecto a biomas, ¿cuál crees tú que son los biomas que necesitan que se hagan los mayores esfuerzos de catalogación florística? Yo creo que está más o menos bien muestreado todo, ¿eh? Posiblemente las zonas más difíciles de acceder, zonas de la Patagonia, puede que que hayan varios vacíos, digamos, de colecta, pero digamos la flora de la Patagonia, sobre todo en la parte de los islotes de los canales y fiordos patagónicos, es más o menos homogénea. No hay mucha o sea, no hay el nivel de diversidad que hay, por ejemplo, en Chile Central. En Chile Central, a pesar de que han habido colectas desde hace mucho tiempo y hay muchos botánicos trabajando, se siguen describiendo
especies nuevas constantemente. Por ejemplo, el caso de Putaendo, una zona en cordillerana, precordillerana de la región de Valparaíso, en el valle del río Concagua, destaca porque a pesar de estar muy cerca de Santiago, muy cerca de Valparaíso, las colectas ahí habían sido súper pobres, y no fue hasta recientemente que Aaron Cádiz y otra gente interesada en la flora de Valparaíso comenzó a hacer expediciones botánicas y colectar, que se empezó a abrir este nuevo mundo de la flora del norte de la región de Valparaíso. Pero sí, yo creo que estas zonas de difícil acceso puede que sean interesantes para poner esfuerzo en colectar. Muchas gracias, Pablo. Muy bien, gracias, Pedro. Una pregunta más que tenemos en el chat de María Ángeles Petit. Pregunta si se han reportado cambios de distribución de Carex hacia zonas menos templadas. ¿Te refieres, María Ángeles, a el género Carex globalmente o en Sudamérica, en Chile, quizás? No sé si puedes especificar un poco tu pregunta. Si dice en Chile. Hacia zonas menos templadas. En Chile no, porque las zonas menos templadas que hay son muy secas. Carex necesita o zonas frías o en general zonas húmedas. Entonces las zonas que están fuera como de las ecorregiones más o menos templadas, donde cae un poco de humedad, donde hay ecosistemas húmedos, higrófilos, es el desierto. Y en el desierto jamás vas a encontrar una especie de Carex, jamás. Sí, en el norte de Chile hay especies de Carex, pero es una diversidad relativamente empobrecida porque está asociada principalmente a estos ambientes de bofedales andinos, donde cierto hay frío y hay humedad. Pero, por ejemplo, en el neotrópico, en los trópicos de Sudamérica, hay grupos de Carex que han sido capaces de bajar a zonas menos templadas, zonas más tropicales. Pienso, por ejemplo, en la sección Fecunde, que es uno de los grupos, uno de los linajes principales o más grandes de la flora de Carex en Sudamérica, que no conozco muy bien, pero tengo entendido que algunas de esas especies son capaces de habitar en zonas más tropicales, menos templadas, más cálidas. Quizás Pedro aquí pueda aportar un poquito más. Si quiere. Si no Pedro dice, tenemos al experto en Fecundae. Buenas, no sé si se me Hola. oye. Sí. Vale, soy el de las fecundas. Muy bien. Buenísimo, qué conveniente. Por referencias, iba a hacerte una pregunta antes, pero primero respondo. Sí, en principio sí que hemos encontrado más diversidad en zonas tropicales e incluso en zonas muy, muy tropicales, mucho más bajas de las que esperaríamos para las Carex que nos ha comentado sobre todo Paulo, de zonas andinas y tal. En zona completamente tropical, menos de 1000 metros y unas condiciones eso, mucho más cálidas. Justo coincide que Fecunda, por ayudar a la parte de Chile, en Chile no tenemos mucha diversidad, como había puesto Paulo en una de las diapositivas. Carex catamarcensis estaba citada de ahí, pero ahí se limita. Así que justo en Chile yo tampoco sabría decirte mucha más información, pero en otras zonas sí. Y ya que estoy, si puedo aprovechar a hacerte una pregunta. Sí, claro. Me gustaría saber qué caracteres en la especie que habías dicho que teníais como nueva, qué caracteres taxonómicos tienen cierta utilidad, porque a mí, por ejemplo, en Fecunda es algo de lo que más dolor de muelas da, encontrar cuáles son los caracteres o por qué alguien no los ha encontrado antes, cuando igual era un poco evidente o no. Claro, entiendo. Bueno, sí, yo creo que eso es un mal que aqueja a la mayoría de caricólogos y ciperólogos del mundo, encontrar caracteres útiles para delimitar especies, delimitar taxones. En el caso de esta planta, nadie había encontrado caracteres antes porque nadie la había colectado, aparentemente. No hay colecta registrada para esa zona, a pesar de que es una zona muy turística y muy transitada, o sea, el camino a un centro de esquí, el centro de esquí principal de Santiago, la capital de Chile, y a pesar de eso no había sido colectada anteriormente. Y en cuanto a esa planta en particular, aún no tenemos caracteres para delimitarla porque hace poco, y solamente utilizando, pero en base a los trabajos
moleculares que hizo Ana, al trabajo genómico que hizo Ana, nos percatamos de que era una especie diferente, de que era un linaje diferente. Pero bueno, eso es algo que hay que revisar. Esa especie pertenece a la sección Junciformes, que también es un dolor de muelas. Es muy difícil delimitar algunos de sus taxones. Presentan mucha variabilidad algunas especies. Por ejemplo, Carex andina, que creo que la gente que ha colectado en los Andes de la zona central de Chile la conoce muy bien. Es bastante abundante. Presenta una variación impresionante y es muy difícil distinguirla a veces de otras especies. Pero en ese caso, en el caso de la sección Junciformes, los caracteres relevantes son algunos caracteres clásicos de Carex para separar especies, por ejemplo, la pubescencia de los utrículos, la forma de los utrículos, la presencia de un rostro, de un pico en el utrículo, la forma de las glumas también, y destaca también otro carácter que no es muy común en la mayoría de los linajes y los grupos de Carex, que es la presencia de una raquilla vestigial que se encuentra dentro del utrículo. Entonces uno tiene que abrir el utrículo, sacar la hojita, y ahí junto al fruto está la raquilla que sale desde la base. Entonces esa raquilla puede ser muy pequeña, puede ser un poco más elongada, puede tener una forma, puede tener otra forma, puede tener el margen liso, lo puede tener escabroso, y así. Entonces esos son algunos de los rasgos relevantes para poder distinguir a estas especies de la sección Junciformes, y también son los rasgos en los que nos vamos a tener que fijar para poder hacer la diagnosis de este nuevo taxón. Vale, gracias. Y también preguntarte, un poco relacionado, ya que me dices eso, con quien había preguntado describir especies en torno a un solo pliego, a veces nosotros nos encontramos en esa tesitura también en esa recolección, de que sea una cosa muy, muy endémica. ¿Y qué forma tienes tú de abordarlo para intentar cubrir la mayor variabilidad posible cuando o no se encuentra más o es que igual ni siquiera hay más? Claro, es difícil saberlo, pero ahí igual entra en juego el conocimiento que uno pueda tener sobre la diversidad de la región que está estudiando. Por ejemplo, si uno va, no sé, a Ecuador y no conoce nada de la diversidad y colecta 20 plantas y ve que una es un poco diferente y dice, bueno, esta es una especie nueva, probablemente esa opinión no tenga tanto sustento como alguien que conozca, no sé, muy bien los Pirineos, por ejemplo, y vaya y colecte y sepa que esto es virídula o no sé qué taxones son los que crecen allá, pero sepa que es parte de la variación de una especie, digamos. Entonces, en el caso de estas plantas que han sido colectadas una vez solo en su localidad tipo, sabemos que son especies diferentes porque son muy distintivas, o sea, tienen rasgos que no comparten con ninguna otra especie o una combinación de rasgos que son propios de esa planta, de ese material, y que no parece haber como una transición muy clara hacia otro taxón, como que se acerque morfológicamente a otro taxón. Así que yo creo que va un poco en eso, en lidiar con ese tipo de situaciones donde hay poco material. En el caso de esta especie, por ejemplo, de Santiago, la especie nueva, nosotros no pensábamos que era una especie nueva. Lo conferimos a Carex en el Messiana y después en el herbario yo revisé detenidamente el material y la conferí a Carex austroamericana, que es otra especie patagónica. Y eso lo hice después de haber revisado los tipos de Carex austroamericana en un herbario en Argentina. O sea, revisé los tipos, me fijé en las características de esa especie y a pesar de eso fui incapaz de diferenciarla morfológicamente, al menos con los caracteres que observé de otro taxón nuevo. Así que sí, puede ser un poco complicado ese tema de limitar taxones con poco material. En este caso, como ya sabemos a priori que es una especie nueva, vamos a tener que ser un poco más cuidadosos en la revisión del material, ¿no es cierto? Fijarnos bien en algunos caracteres que quizás puedan dar pistas de algún grado de diferenciación morfológica ya notable, ¿no es cierto?, más evidente de esta planta con el resto de especies patagónicas de la sección Junciformes. Muchas gracias. Me ha gustado mucho la charla y gracias por la explicación. Vale, gracias a ti por la pregunta también y por estar aquí. Gracias, Raúl. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más en el chat. Ya llevamos algo más de una hora.
están escribiendo. Bueno, igual quería dejar un mensaje para la gente de Chile que quería venir a esta charla quizás para aprender sobre la diversidad de Carex en Chile, poder salir e identificarla. Espero no haberlo decepcionado mucho porque ese quizás no era el objetivo de esta charla, era más bien, ¿no es cierto?, dar una pincelada general de la diversidad y la distribución de la diversidad del género en Chile. Probablemente haya otra oportunidad en quizás otro espacio de poder enfocarme un poco más en esto, en la identificación de los diferentes grupos y las diferentes especies que componen la flora de Carex en Chile. Bueno, vamos a dejar una pregunta más, que es Diego Penkamp, que acaba de escribir en el chat. ¿Qué crees que pasa con Carex fuscula y Carex fleoides? ¿Son solamente especies plásticas o hay procesos evolutivos en desarrollo? Esa sí que es una buena pregunta. Yo tampoco sé qué pasa, la verdad. Yo tampoco sé qué pasa porque es terrible tratar con esos tipos de plantas, ¿no es cierto? Plantas con una distribución muy amplia, con una variación morfológica muy amplia, que solapa su distribución con muchas otras especies cercanas. Por ejemplo, en el caso de Carex fuscula, esa especie tiene un rango de distribución gigante, crece desde los Andes hasta el mar, crece en zonas de turberas, crece en bosques. Entonces, en cada zona, en cada como ecorregión, presenta diferencias morfológicas. A veces un poco más evidente, otras veces no tanto. Pero lo que sucede es que nadie se ha detenido a hacer un trabajo biosistemático comprensivo, ¿cierto?, que aborde el lado morfológico, la variación morfológica de la especie, que aborde su distribución, su geografía y que aborde también la parte molecular para ver si realmente hay diferentes linajes dentro de estos grupos que aparentemente son complejos de especies. En el caso de Carex fleoide igual es difícil, ¿no es cierto?, porque pertenece a este grupo de uncinias que son de diversificación reciente, que no están muy bien delimitadas. El caso de Carex fleoide es que se distribuye desde Centroamérica hasta el sur de Chile, y se pega unos saltos, así como que está ahí creciendo en los Andes, las yungas, y de repente de las yungas de Argentina salta a Chile Sur, sin aparentes diferencias morfológicas, pero dentro de Chile puede ser una planta gigante o puede ser una planta muy chiquitita. Entonces, ahí yo creo que es un poco más complejo el asunto porque no tenemos mucha certeza sobre si, no sé, están bien delimitados estos taxones. En el caso de la uncina me refiero. Así que lo ideal en esos casos sería hacer trabajos más integrativos que no solamente traten desde el punto de vista molecular con, no sé, datos genómicos, sino que intenten estudiar otros caracteres que permitan, no sé, por ejemplo, caracterizar los nichos de estas especies y ver si hay alguna diferenciación en estos nichos, o si hay algunos factores externos a la planta que puedan estar, ¿no es cierto?, diferenciando taxones dentro de un espacio ecológico particular de ese taxón, diferente a otro que morfológicamente se pueda parecer mucho. Así que eso, yo creo que ahí se requiere poner atención y tiempo y dedicación para ver qué está ocurriendo. También, antes de terminar, se me vino a la cabeza el caso del complejo Carex phalaroides, que es un grupo de plantas súper difícil, que ha estado estudiando Ana Morales, de la UPO también, y que son especies, son taxones que son muy cercanos morfológicamente y que a simple vista son la misma cosa, pero resulta que cuando alguien va y se detiene y tiene la paciencia de hacer un trabajo integrativo y ver todos los aspectos relacionados a la delimitación de esos taxones, es posible llegar a algo más acabado y conclusiones un poco más, no sé, que calmen un poco el espíritu, porque creo que uno se estresa igual un poco cuando trata con esos taxones tan complejos que son difíciles de delimitar. Entonces, es importante igual, ¿no es cierto?, darse el tiempo y poder realizar estos trabajos integrativos que aborden no solamente un aspecto de la delimitación de las especies, sino que integren la mayor cantidad de información posible. Eso. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Paulo, por
excelente charla de nuevo y por responder a todas las preguntas que han ido surgiendo, y gracias también a todos los demás por asistir y por las interesantes preguntas. Así que nada, por mi parte nada más. Ya seguiremos informando sobre las siguientes charlas del ciclo de cafés sistemáticos, tanto a través de la lista de Sebot como a través de Twitter. Así que nada más. Gracias a todos y hasta la próxima. Vale, muchísimas gracias, Mario, y a toda la gente que estuvo aquí presente en la charla.